Arrancamos el programa directamente para tomar contacto con el doctor en Economía, docente en la Cátedra Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que además dirige el Centro de Estudios de Productividad de la Universidad de Buenos Aires. Ariel Korenberg, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto hablar por allí, ¿eh? Sí, la Un verdad que un saludo a verdadero todos. placer tomar contacto con usted, Korenberg, luego de ver lo que significa y lo que es su trayectoria en ámbitos científicos, académicos especialmente. Korenberg, ¿cómo ve Bueno, muchas gracias. la cuestión económica? ¿Cómo yo les puedo explicar al ciudadano de a pie que supuestamente vamos a estar mejor cuando en realidad los últimos meses todo lo que tenemos son indicadores cada vez más negativos, negativos y negativos? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Eh, mm, Mira, en principio, por los errores del presente gobierno en términos de macroeconomía, de política económica, y los errores heredados de la gestión anterior, estamos transcurriendo, yo diría, una crisis, no digo a nivel del 2001, pero en magnitud la segunda más importante después de la caída del PBI y recesión que tuvimos en la crisis financiera global de 2009. Acá la apuesta, y ahora doy las razones por las cuales hay una recesión que se va a profundizar, es tratar de ver cuánto va a durar esta recesión, cuán corta sea, y esa es la apuesta del gobierno. Ujú. Ahora, Cuanto más corta, sí, mejor. sí. Ahora, es una recesión de alguna manera provocada por la política monetaria adoptada, Ujú. como segundo mejor, digamos, con respecto a las restricciones que se autoimpuso el gobierno por el Ujú. mal manejo de estos 3 años, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo, a ver, yendo por partes, digo, porque uno también en Sí, medio de esto tiene cierta expectativa, no es la expectativa ni del oficialismo ni por cerca, sino de que no quiere que le vaya mal a la gente, que no quiere que nos no, vaya por mal a supuesto. todos, ¿no? ¿Cómo uno se puede ilusionar con esto? ¿Cómo uno, qué puede llegar a decir? ¿Esto va a pasar porque pasa, porque es cíclico nomás, como la lluvia que algún momento para, o cómo? No, sí, bueno, está bien, muy metafórico, pero sí, de alguna manera, y yo creo que, a ver, como economista académico, más que profesional, te diría, es fácil decirlo, hay que vivirlo, Ujú. hay que vivir la recesión, y es muy duro. Yo recuerdo en el 2001 que se hacían la misma pregunta, ¿cuánto dura esto? Bueno, a ver, ningún país se suicida, no, ningún país quiebra a nivel macroeconómico. La apuesta es que esta recesión sea lo más corta posible y no deje consecuencias a largo plazo. Y la verdad que sí, que va a tener cierto impacto a largo plazo, como todas las crisis en Argentina. Ahora bien, a corto plazo, dos cuestiones a favor, que Ujú. para variar, dado la configuración del gabinete económico que tenemos, se deben más a factores fuera de Argentina que adentro de Argentina, que son a favor de que esta recesión va a pasar, Mm. que a partir de marzo, abril, se levanta la cosecha de los principales oleaginosas en Argentina, soja, Claro. maíz. Sí, 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 sí. Eso va a permitir dos cosas. Primero vamos a tener este análisis es muy común, digamos, lo deben haber escuchado. Sí, sí, sí. Vamos a tener, yo lo denomino rebote, digamos, un Ujú. crecimiento muy importante de las toneladas producidas y por lo tanto cosechadas de soja y Mm. maíz después de la peor sequía en los últimos años que tuvimos en el presente año. Es Ujú. decir, una parte importante de la recesión que tuvimos en el 2018, que Sí, ya hablo en tiempo pasado, se sí. debe a esta caída de la producción agropecuaria por efecto climático. Ujú. Así tan débil y tan frágil está la economía argentina. ¿Por qué dependemos tanto del agro? Bueno, no es tanto el efecto sobre el PBI en forma directa, cae el agro, cae una parte del producto, o su eslabonamiento en términos de transporte y comercio Mm. y elaboración de productos de origen agropecuario hacia la industria, como
las divisas que aporta el agro en términos de exportaciones. La mitad de nuestras exportaciones se deben al complejo agropecuario y manufactura de origen agropecuario. Entonces, cada vez que hay un efecto climático, una caída de la cosecha, una disminución de la producción, el país recibe menos divisas por las exportaciones. Y eso fue clave, una de las claves, no la única, una de las claves que se montó sobre el desastre que hubo con la corrida cambiaria de mayo y el mal manejo de la política monetaria con respecto a esa corrida. A ver. Entonces, Sí. a favor, el año que viene va a haber un rebote de la cosecha del agro. Eso va a permitir al país no solo moderar la recesión, sino que va a aportar divisas tan necesarias para reconstituir la reserva del Banco Central. Se supone. Hablé de cosas positivas, ¿no? La segunda es Bolsonaro. Nos guste o no nos guste, en particular, esto es una opinión particular, no me gusta, obviamente, en términos políticos y culturales, no necesariamente económicos, el efecto Bolsonaro va a generar esa también apuesta al gobierno, digamos, en su optimismo, entre comillas, va a generar demanda por parte de Brasil respecto a los productos argentinos, su reactivación, que sin duda va a tener por la entrada de capitales que tiene Brasil, por el optimismo de los inversores en términos de una economía promarcada. A ver. Esas son las dos señales macroeconómicas, que es lo que importa. Positivas. Negativas tengo muchas, pero vos me pediste que te dé señales positivas. Sí. A ver. Las dos señales positivas que me dio, yo no discuto, hablo desde la ignorancia, ni por cerca me quiero llegar a poner en un parámetro cercano al suyo, para eso lo llamamos, para que usted nos oriente. Pero, a ver, cuando me dice agroexportador y Bolsonaro, yo lo primero que recibo como alguien que mira el acontecer cotidiano, es decir, nada habla de capacidad propia de gestión. No, nada. No. En ese sentido, mi opinión particular es bastante negativa. O sea, en términos de gestión, y eso es lo que, digamos, hay primero como análisis político, que es parte de la economía, hay una desilusión en el votante promedio de Cambiemos, y creo que de la sociedad en su conjunto, obviamente, por otro lado, del otro lado de la grieta ni hablar, pero en términos particulares míos, no implica las instituciones a las cuales contribuyo, yo lo que veo fue una subestimación completa, y no se lo quiero achacar solo a este gobierno, esto es más un análisis de cómo es Argentina en su historia y a futuro. Una subestimación completa de los problemas macroeconómicos del país, incluso de algo tan básico como un buen diagnóstico, además de la política económica adoptada. Yo lo que veo, las fuerzas políticas, si es que existen, porque cada vez es más individual, no es un efecto solo de Argentina, digamos, pasa por los personajes, lamentablemente, es que no están preparadas para asumir el gobierno. Esto te lo digo ya al borde de los 50 años, perdón, ¿no? Con confianza. Sí, total y absoluto. Después de transcurridos en el inicio de la democracia, yo veo de Alfonsín, esta parte, los temas que hacen a la economía son totalmente subestimados por los líderes políticos, las fuerzas políticas y los presidentes que van asumiendo. No digo que un economista a cargo del país te da seguridad con respecto al manejo económico. No, no. Lo que tiene que haber es por parte de los líderes políticos un conocimiento mucho más profundo de lo que es la economía argentina, sus restricciones y también de la historia argentina. Pareciera que esta gestión no conocía los principales dilemas que enfrentaba la economía argentina en este momento, y también la experiencia, la mala experiencia de los planes, bueno, no se adoptó ninguno, pero de las medidas que se tomaron durante la década perdida de los 80 para parar la inflación. En ese sentido, lo que veo es que todas las medidas que se han tomado son todos parches tratando de parar este tren que viene de frente, por una metáfora,
Mm. con parches en lugar de tratar de sanarlo con una gestión macroeconómica integral, un plan de estabilización y crecimiento, y esto tajante, un ministro de Economía que yo opino que no tenemos. A ver, sinceramente me voy a meter en otro parámetro que no necesariamente puede llegar a compartir o meterse en el análisis el cual voy a hacer. Es respecto al tema del fracaso de la parte económica de esta gestión, la cual yo Sí, sinceramente creía, teniendo en cuenta la visión, si hay alguien que puede llegar a saber de economía, es un empresario cosmopolita como es Macri. Siempre sí. pensé eso, dije, bueno, Macri se rodea de empresarios cosmopolita, que es el tipo que tiene que tener la mejor visión del mundo, pero evidentemente le roda acá a la China. Lo que pasa es que no hay, a ver, una cosa es la economía de una empresa, Mm, incluso otra que es importante, otra cuestión es cómo funciona un sector en particular, y otra un país, que en términos de economistas se dice macroeconomía. Cuando claro. yo digo que se subestimó la macroeconomía, es que se desconoció los desafíos que había que enfrentar respecto a la herencia recibida del kirchnerismo, Mm, se hizo caso omiso, y eran desafíos muy importantes, que se llevó puesto y le hizo correr el reloj al presente gobierno. mm, Las reservas del Banco Central, cero. En términos netos, eso era lo que había en el 2015. Y lamentablemente, como en el presente, levemente por arriba de cero, sí. estamos en el mismo dilema. O sea, se Mm, cubrió la falta de reservas con el mecanismo del endeudamiento del sector público en dólares a los fines de solventar el gasto público. mm, Después se subestimó completamente la dependencia que tiene Argentina respecto de la soja y el agro. En mm, este sentido, por más que, a ver, la producción agropecuaria aumente y de ella dependemos, primero hay que entender que de ella dependemos, esto habló por la gestión anterior. sí. La segunda parte es que, en términos políticos, 2011, que fue el último mejor año de los Kirchner, Sí. se ganó con el 54% por dos razones. Mm, Una, la soja $600, cuando hoy está a 300. ujú, sí. 600 contra 300. Sí, 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 sí. Repito, la soja es nuestro principal, estoy simplificando, nuestro Sí. principal producto de exportación, Mm, cuyas divisas, dólares, son necesarias para sostener la actividad económica en Argentina de todos los sectores, mm, en directa o indirectamente. Entonces, un problema en el agro, lamentablemente por la concentración de las exportaciones en ese sector, tracciona toda la economía argentina. mm, Y acá lo que tenemos es que en el 2011, vos acordate, ni sí. bien asumió Cristina, se puso un cepo Sí. por la desconfianza que había sobre el gobierno. Claro. Entonces, todas las variables del gasto público, fiscales, que están en el Mm, centro de nuestros problemas, no solo el sector externo, mm, sino la cuestión fiscal, están hoy, siguen estando a niveles de $600 la soja, mm, cuando la soja hoy vale 300. mm, Esa es la clave. Entonces, lo que está viviendo la sociedad argentina, yo la denomino frustración de riqueza. mm. ¿Por qué? Frustración de riqueza, porque pensábamos que podíamos sostener aumentos salariales y un nivel de vida para la clase media para arriba, por supuesto. Claro. Hago caso omiso, del 30% está Mm, por debajo de la línea de pobreza de ingresos, sí. y va a poder sostener su nivel de vida con aumentos en el precio de la soja del 25% anual. O Mm, sea, perdimos la oportunidad en algún del ciclo de commodities pasado, y ujú, ahora estamos perdiendo la oportunidad mm, de adecuarnos a, a este nuevo ciclo, de tener una buena lectura de la economía internacional mm, y un diagnóstico profundo de la herencia recibida. No tuvimos todo eso. mm. A ver, me quedan un montón de preguntas después de esa respuesta que me dio.
A ver, voy a una que quizás en lo mediático no sea lo más importante, digo, para sacar como algún tipo de título, pero ¿podemos ser que Sí. todavía seguimos hablando de una estructura de que la Argentina solamente dependa del campo, de lo que produce la tierra, nada más? ¿La Argentina no evolucionó hacia otro sector, hacia ningún otro sector? ¿No pinta para evolucionar, digo, para el desarrollo económico para otro lado? A ver, eh, eh, son claves tus preguntas. Mira, yo el otro día en otro programa de televisión, permitime nombrarlo, en Sí, Animales Sueltos, me hacían el chiste de cómo me dediqué a ser profesor de crecimiento económico en un país como Argentina. claro. Perspectiva, dos datos. Argentina justamente es un país que está por fuera de los estándares del análisis histórico internacional. Paul Samuelson, un premio Ujú. Nobel y Sí, gran economista, sí, 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 sí. decía que hay tres tipos de países, los países, o cuatro, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Mm, Argentina, comienzo del siglo XX, tenía el PIB per cápita de Australia, en términos relativos con Estados Unidos. Hoy somos un 25% de lo que es Australia. Entonces, primero, el pasado histórico de Argentina del último siglo mm, es una caída en el nivel de vida en términos continuos y por lo menos en términos relativos con nuestros hermanos de América Latina. mm. Y ni hablar con Australia, que éramos casi igual que Australia en términos de PIB per cápita, Claro. con una dotación de recursos naturales similar y diversa. En Mm, segundo término, cuando vos tenés la inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina y un proceso continuo de quiebre del sistema fiscal y en consecuencia ciclos de inflación y endeudamiento, mm. cuando no hay inflación y endeudamiento, ¿sí? Digo por los 90, Sí. eso repercute en la estructura económica que vos tenés. Mm, Entonces, el nivel de vida de los argentinos crece muy poquito. sí. La rentabilidad exigida para invertir es muchísimo más alta que un país normal. Mm, Por lo tanto, las actividades productivas que se pueden desarrollar, mirá la deducción que te hago, estoy mm, recordando mis viejos análisis de alumno, sí. tienen que ver con rentabilidades muy altas. Mm, Por eso, lo único que te queda por desarrollar son la soja, mm, ¿sí? Por simplificar, igual el campo es diverso. sí. Digamos, estamos hablando, si mal no entiendo, en la provincia de Corrientes. Claro, sí, 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 sí. Ustedes tienen producción agropecuaria, Sí. si mal no recuerdo, de arroz, por ejemplo. Que yo no estoy para Y nada de tiene, acuerdo. ¿cómo? Que yo no estoy para nada de acuerdo cómo se desarrolla la producción agropecuaria en Corrientes porque Sí. considero que tiene muy poca mano de obra. Tenemos productores ricos, pero tenemos con una muy poca mano de obra. Claro, pero lo que te quería señalar, Sí, sí, sí. bueno, pero no precisamente el caso de arroz, pero Mm, tampoco hay que dejar de pensar en el campo como exclusivamente soja, porque en claro, diversas zonas del país justamente hay actividades, algunas intensivas en mano de obra, como la fruta y hortícola, claro, perdón, ¿no? Es donde conozco un poquito más, sí, o la de los tambos, claro. que están yendo a la quiebra. Sí, sí, sí. Entonces, vos lo que tenés es un sesgo a las actividades productivas de elevadísima rentabilidad y de baja incertidumbre con respecto a los costos. Mm, Caso soja. ujú, Y el otro caso es obras públicas. mm, Mirá lo que te señalo. sí. Del cual nuestro presidente es especialista. Sí, es cierto, es ¿Por cierto. qué te señalo Mm, eso? Porque obras públicas o actividades industriales protegidas ah, o subsidiadas que dependan del Estado en mm, forma directa en base a un lobby que se ejerce sobre las distintas casillas, como se dice, y oficinas públicas mm, para obtener, mal hablando, prebendas que permitan sostener actividades que en realidad son improductivas mm, y que en realidad bajo libre competencia no son rentables. mm, Entonces, así está Argentina, digamos, mm, desde que comenzó como nación. mm.
Sí, yo me quedo pensando en varias cosas de lo que me estás diciendo y que Perdona, Coto. sí. Entonces, lo que se busca es maximizar la rentabilidad en base a actividades que Mm, permitan sortear las incertidumbres de la política económica, claro, los, los corsi y recorsi, los idas y vueltas. sí. Y por último, las que te permitan sacar una rentabilidad a corto plazo en base al apoyo estatal. No hay mucha alternativa a eso. Ahora, al mismo tiempo, para hablar a favor, hay una actividad emprendedora, como se dice hoy, nada más que el viejo empresario schumpeteriano, con perdón de la cita, que se desarrolló incluso después de la devaluación del 2002, Mm, que permitió desarrollar actividades incluso hasta de exportación, que son los servicios basados en conocimiento. Ahora, la magnitud de las divisas que genera el complejo agroexportador sigue siendo clave. sí. Por más que haya algunos nichos de actividades Mm, como software, por ejemplo, importantes, pero que no traccionan la mm. macroeconomía. Si yo mañana recibo $1.000.000 o me gano, o sea, alguno de estos que encima ni juego, ninguno de ellos, Telequino, Quinisei, alguno de esos, y tengo que invertir. Vos decís, ¿sabés que en los próximos 5 o 10 años este es el sector de la economía que el gobierno está apuntando para que este sector sea el que crezca? Algo que no Sí, sea la agricultura. ¿Qué sector? sí. ¿Qué sector es el que se va a desarrollar? Bueno, tenés dos, principalmente, que uno de ellos es subsidiado, que a los precios del petróleo hoy podría ser rentable, que es vaca muerta. Y Mm, ahí las inversiones son de tal escala y magnitud que son pocos los que pueden entrar, ¿no? Pero bueno, indirectamente, a través del mercado de capitales sí, reducido que tenemos, podrías estar comprando acciones o claro. instrumentos de deuda emitidos por empresas que estén en el sector hidrocarburífero en vaca muerta, que Mm, está incentivada también con apoyo estatal, ojo, claro. por un precio diferencial del gas por sobre el gas convencional. Esto se habla poco, hablé en el programa ya me olvidé, de anteayer, Sí, con respecto a esto, en el cual estamos pagando al gas $7 cuando le mm, podemos pagar 4 con el gas claro, convencional. Pero eso tiene que ver con una historia larga que viene de Galucho y YPF, ¿no? claro. Y el otro sector contradictorio con este son Mm, las energías renovables. mm, Ahí yo lo que veo, hay una contradicción con la política de incentivar vacas muertas, que es un combustible fósil. ujú. Pero Eh, bueno, ahí el Estado también está solventando sí, y tratando de incentivar para bien un sí. sector que medioambientalmente es sostenible. Y ahí hay una oportunidad incluso hasta para el sector agropecuario. Te Mm, doy un ejemplo. Una sí, planta de biogás, biodigestores, te puede generar un alargamiento de la cadena, ¿sí? Una expansión de los sí. productos derivados del sector agropecuario Mm, en lugares regionalmente localizados. mm, Entonces vas a generar combustible para sí. la zona, Mm, vas a aumentar tu gama de productos generados en el campo, vas a reemplazar hasta vas a ser medioambientalmente sostenible. mm, Ejemplo, generar biocombustible y refinar esos biocombustibles sí, sale 10% con respecto, por poner una cifra, habría que hacer más finitos los números, claro. a una planta de refinería de combustible fósil. Bueno, acá en Corrientes algo de eso hay con el tema de los residuos de la madera y se está intentando Sí, implementar algo de eso que me parece, por lo que me está diciendo, una muy buena idea. Pero en el medio de en la segunda, la tercera respuesta, dijiste sí. una cosa que me quedó dando vuelta y que no quiero comprometerte para ver si tenés una respuesta o no. ¿Por qué nos cuesta tanto ser un país normal? Porque dijiste un país normal. ¿Por qué nos Mm. cuesta tanto ser un país normal? ¿Porque somos argentinos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, está difícil. Vos sabés que en conjunto con otro profesor del exterior, argentino también, que sigue obsesionado con su país, Mm, antiguo compañero de facultad de la Universidad de Nevada, lo nombro, así después le paso la grabación, sí. Federico Guerrero,
Estamos tratando de dar un paso más en el análisis de por qué tuvimos esta decadencia, digamos. Lo común para señalar en este sentido es que por detrás de los desequilibrios fiscales y macroeconómicos hay un problema institucional. Esto es lo más común a señalar, pero yo creo que sigue siendo clave. Y el problema institucional es que no tenemos instituciones de chequeo y control. Digo, con respecto a los casos de corrupción, que capaz está noticiado que nosotros fuimos los que hicimos el cálculo de cuánto fue, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, efecto de los cuadernos. Sí, sí, sí. Y ha tomado magnitudes macroeconómicas muy importantes, y eso tiene efectos sobre la eficiencia de la economía. Sí. Justamente aumenta este efecto de rentabilidad exigida para invertir, y por lo tanto te deja poco margen para las actividades productivas. Entonces, digo, la construcción se cartelizó aún más de lo que se cartelizaba, ¿sí? Se concentró en pocas manos, a raíz de la inflación se generan monopolios, etcétera, etcétera. Entonces acá la clave pasa para que la corrupción e ineficiencia no lleguen a niveles elevados. Yo propongo dos cosas, y no es fácil, que tiene que ver ya con un cambio de mentalidad. Bueno, instituciones de chequeo y control independientes de los partidos políticos, Consejo de la Magistratura, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de Empresas, IGJ, AFIP, e incluso la ejecución de obra pública tiene que estar en manos, y hay ejemplos en España, en manos de técnicos profesionales independientes de los partidos. Incluso esto de que ha habido elecciones en el Consejo de la Magistratura con listas alineadas con los distintos partidos políticos, a mí me parece mal, no bien. Sí, lo llamativo es que en todo esto, y mirando un poco el análisis histórico de la Argentina, uno tranquilamente lo que puede decir es en algún momento fuimos normales. Comienzo del siglo pasado nos iba muy bien, teníamos una perspectiva distinta, teníamos una orientación, y un siglo después estamos en la antítesis de lo que fue el arranque del siglo pasado. O sea, también esa es otra de las grandes incógnitas que tenemos como sociedad, es decir, ¿qué hicimos tan malo? ¿Por qué cambiamos tanto en vez de ayornarnos a lo nuevo y a lo bueno que puede llegar a ser? Esa también es otra de las grandes dudas. Porque Argentina no termina de resolver su conflicto distributivo y cómo manejarlo. Te digo, a ver, se dice gran desacople en la literatura histórica, digamos, historia. Yo también doy economía argentina en la Universidad de San Andrés. Mira vos. Y esto lo vio un gran economista, a pesar de su ideología, te digo, anécdota, Alejandro Bunge, que era bastante fascista, te cuento, pero que hay que leerlo, es uno de los primeros que hizo series históricas en Argentina. Ya en la década del 20 anticipaba un problema en la estructura productiva, en la cual decía que había que ir hacia un proceso integrado con la industria. Bueno, el impacto de la crisis del 29 fue grande en todos los países del mundo, pero particularmente en Argentina, que venía también de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Vos me preguntaste y me fui muy atrás. El problema es que todos los países de alguna manera resolvieron los dilemas que enfrentaron ante esas dos crisis, y Argentina no. En la década del 30, con el golpe a Irigoyen, se generó un proceso conservador, digamos, dirigido por gente digamos, entre comillas, del Partido Conservador, implicó deteriorar de vuelta la calidad democrática con fraude en las elecciones. Te digo, esto es clave. En segundo término, corrupción generalizada. Eso dio origen al advenimiento del peronismo. O sea, digo, porque el diagnóstico común de la gente antiperonista es siempre señalar que a partir de Perón, me explicó, tenemos este proceso de decadencia. Pero creo que hay que hacerse cargo de por qué vino Perón.
Sí. y sus males, entre comillas, porque algo aportó también. No, lo que vino, sí, a mí no me queda de dudas, él vino por una mala distribución, digo, él le dio poder a No, gente. pero te señalo otra cosa que se habla poco. El proceso de corrupción del sistema político de aquel Sí, entonces era muy profundo e implicó a la UCR también. claro. Tan profundo que dio origen a esto. Digo por lo que está pasando hoy en el mundo y en Mm, nuestro hermano país Brasil. Aquí está dando origen las crisis económicas y los procesos de corrupción, y a veces da origen a lo peor. mm, Berlusconi, Trump, Bolsonaro, mm. en términos culturales. Entonces, guarda, porque la crisis política que estamos viviendo y que nadie le está dimensionando en términos de los efectos de los cuadernos estos de la corrupción de Centeno, Claro. pueden generar otra vez un descrédito en la clase política muy profundo en Argentina. Y a mí eso, entre comillas, me da miedo. Sí, Porque puede surgir, sí. digamos, como decíamos en mi época, Mm, un Fujimori, claro. Un un outsider. Berlusconi, Sí, un outsider un o Trump, alguien que... un Bolsonaro. Claro, claro. Guarda con eso porque yo noto, ahora que tengo un poquito de inserción mediática, que los políticos están en otra. Total y No se están absolutamente. dando cuenta. Sí. Están en sus propios intereses particulares y no le dan una ponderación importante Mm, a darse cuenta del descrédito que están teniendo ante la sociedad. Y también la sociedad no reacciona profundamente. Vos fíjate que en Brasil el Lavallato y el Mundial de Fútbol fue repudiado por toda la clase media con manifestaciones en la calle en forma continua. Acá no. Eso no quiere decir que en algún momento esto tenga ok. repercusiones en el sistema político. Y ahí eso es clave para lo económico, para salir Mm, de estas recesiones continuas cada 7 años. sí, 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 sí. Eso es clave. Reconstituir Sí. los instrumentos y el sistema de chequeo y control, agentes burocráticos en el buen sentido en el sector público, independiente de los partidos políticos por concurso y Sí. meritocráticos. Sí, 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 sí. A partir de ahí podemos hablar de la economía. Sí, Ariel Korenberg, ha sido un gusto poder dialogar con usted y seguramente seguiremos en contacto más adelante. Le agradezco mucho estos minutos. Un saludo a todos, un gusto y un gran saludo a la provincia. Gracias, Espero gracias, un estar por ahí abrazo. pronto charlando con ustedes también. Gracias, la Gracias. verdad, muy amable. Ariel Korenberg, doctor en Economía, docente de la Cátedra de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dirige además el Centro de Estudios de Productividad de la Universidad de Buenos Aires.